El concilio se celebró entre mayo y julio del año 325 y es reconocido ampliamente como el primer concilio ecuménico cristiano. 1700 años después de Nicea, por Wallace Smith. ¿En qué transformó al cristianismo original el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo? Los aniversarios que se presentan cada 1700 años no son muy frecuentes, pero a finales del primer semestre de este año, la cristiandad celebró un aniversario así, con un epicentro en Iznik, población turca al borde de un lago que se conoció en la antigüedad como Nicea. El concilio se celebró entre mayo y julio del año 325 y es reconocido ampliamente como el primer concilio ecuménico cristiano. Fue convocado por el emperador romano Constantino, con el fin de resolver disputas en materia de doctrina y práctica. Para la celebración, planearon una serie de eventos especiales que tendrán como tema central la declaración más famosa producida por el concilio hace 1700 años, el Credo Niceno o Credo de Nicea, que se considera una de las doctrinas más importantes del cristianismo tradicional. Negar la verdad del Credo de Nicea es, para muchos, revelarse como falso cristiano, como que equivale a negar al mismo Jesucristo. En palabras del material promocional para una celebración en Estambul leemos: el Credo de Nicea constituye la expresión más majestuosa y de más amplia confesión de la fe cristiana y respaldo de la esencia del Evangelio que confesamos. Jane Williams, profesora de la Cátedra MacDonald de Teología Cristiana en la Universidad St. Mellitus en Londres, señala que no hay muchos documentos de 1700 años que se lean en voz alta todas las semanas, ni que sepan de memoria millones de personas en todo el mundo. El Credo de Nicea es uno de ellos. El Credo de Nicea y otras decisiones tomadas por el Concilio de Nicea tuvieron un efecto muy grande sobre la fe que había de llevar el nombre de Cristo en los 17 siglos que siguieron. Muchos aún consideran que las conclusiones de ese primer concilio ecuménico son fundamentales para la esencia del cristianismo. En realidad, la palabra de Dios demuestra que el concilio de Nicea y su credo son algo muy diferente. Para quienes buscan el cristianismo establecido por el propio Jesucristo, un examen de lo que fue el concilio de Nicea a la luz de las Escrituras y de la historia puede resultar muy productivo. A los ojos del emperador romano, lo que suele decirse es que el objetivo del concilio de Nicea era unificar la fe, resolviendo ideas discrepantes acerca de la naturaleza de Jesucristo, y también zanjar las diferencias respecto del día de la Pascua. El concilio del 325 no se reunió por autoridad de un líder religioso como sería de esperar, sino del emperador romano Constantino. Más aún, la huella de Constantino se encuentra en todo el concilio. Para empezar, fue él quien lo convocó, con el aparente objeto de corregir la fe fragmentada y traer estabilidad a su imperio. Él también pagó los enormes costos de traer a los cientos de obispos y representantes de regiones tan diversas como Egipto, Grecia, África del Norte y Persia. El antiguo historiador Eusebio de Cesarea, asistente del concilio de Nicea y muy adepto al emperador, señala que Constantino, lejos de ser un patrocinador pasivo, ocupó un lugar de honor en la conferencia y la inauguró con un discurso que hacía hincapié en la paz y la unidad. Y cuando se tomaron las decisiones, se fijaron las conclusiones y se completó el credo. Fue el emperador Constantino quien hizo cumplir los resultados. Los obispos que se negaban a profesar el credo de Nicea sufrían el exilio y la pérdida de su cargo eclesiástico. Las obras de los que disentían se quemaban. No es por accidente que se ven imágenes y otras representaciones del concilio de Nicea, a un hereje vencido tendido en el suelo a los pies de Constantino. Que el emperador romano tuviera tanta influencia en la religión que llevaba el nombre de Jesús no debe sorprendernos. Incluso hoy, la organización más grande del mundo que invoca ese estandarte lleva el distintivo de católica romana. El Credo de Nicea. Entre los temas tratados por el Concilio de Nicea se destacan dos. El primero es la naturaleza de Jesucristo y su relación con Dios el Padre. Había muchas discrepancias sutiles, pero la principal era si Cristo era un ser creado, es decir, no eterno con el Padre, ni plenamente divino y eterno, ni de la misma esencia del Padre. Entre quienes argumentaban por el Cristo creado estaba Arrio, presbiterio de Alejandría, y esta postura suele conocerse como arrianismo.
Es fascinante leer las discusiones, pasiones y personalidades envueltas en el debate, pero la observación clave para nuestros fines es que el concilio llegó a la conclusión de que el Hijo de Dios no es creado, sino que Él y el Padre son igualmente eternos y de la misma esencia. Esta conclusión se expresó en lo que llegó a llamarse el credo niceno. Aunque hay ligeros desacuerdos respecto del credo original, como se acordó en el año 325 después de Cristo, los eruditos en su mayoría convienen en que la siguiente es una representación correcta. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito nacido del Padre, es decir, de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por medio de quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día. Subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos y muertos, y en el Espíritu Santo. Hay mucho que decir sobre este credo, pero por ahora señalaremos únicamente que es un rechazo a la idea herética de que el Hijo de Dios es un ser creado. Debemos señalar también, para los que creen que la doctrina de la Trinidad ha existido desde el comienzo del cristianismo, que sorprende lo poco que dice el concilio acerca del Espíritu Santo, pero ese tema es para otro día. La Pascua por el Domingo de Resurrección. El credo no fue el único fruto del concilio. En los 3 siglos transcurridos desde que Jesucristo fundó su iglesia, habían surgido discrepancias en torno a las principales creencias y prácticas, y en Nicea se buscaba resolver un punto de importancia crítica. Muchas congregaciones en el Oriente seguían guardando la Pascua del día 14 de Nisan, primer mes del calendario hebreo. Lo hacían siguiendo el ejemplo de Jesucristo, los 12 apóstoles y los discípulos inmediatos de los apóstoles. En Roma, la tradición era diferente. En vez de conmemorar la crucifixión de Jesucristo, las congregaciones romanas desarrollaron una tradición de observar su resurrección, y lo hacían en un día fijo de la semana, el domingo, al contrario de su muerte en el 14 de Nisan, que podría caer en diferentes días de la semana. Esta controversia ha llegado a llamarse la controversia del cuarto decimano, por la palabra latina cuarto décima que significa decimocuarta. Al respecto, la historia nos dice que la controversia fue grande. Aunque los estudiosos debaten los detalles, el resultado de la decisión del concilio es claro. La práctica romana de guardar la Pascua el domingo no solamente se adoptaría como norma de fe en todo el imperio, sino que la fecha correspondiente se fijaría según el cálculo del nuevo calendario romano, desechándose el calendario hebreo que se habría empleado hasta entonces. Según Eusebio de Cesarea, ya mencionado, los obispos de Nicea finalmente desecharon los últimos vestigios de lo que Constantino llamó la detestable chusma judaica. Todos los que pretendieran seguir el ejemplo de Jesucristo de guardar la Pascua el 14 de Nisan eran declarados anatema, o sea, maldecidos y excomulgados. Unificada pero no bíblica. El resultado de Nicea fue una iglesia más unificada, más ordenada, más romana, pero nunca una iglesia bíblica. Arrio, por supuesto, estaba equivocado. Su postura era una herejía contraria a la Biblia. El sentido claro de aquella majestuosa afirmación en Juan 1, versículos del 1 al 3, es la verdad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Podríamos decir mucho más, pero lo importante no son los aciertos de Nicea, sino sus desaciertos. Por ejemplo, muchos observadores han señalado que las Escrituras no respaldan la insinuación en el credo niceno de que el Hijo de alguna manera es engendrado eternamente por el Padre, lo que niega que el Hijo sea Dios de la misma manera que el Padre es Dios. Las Escrituras se refieren al engendramiento de Jesús como un hecho que tuvo lugar en determinado momento, específicamente en el vientre de María. Mateo 1, versículo 20. En Juan 1, al hablar de la condición de Jesucristo antes de la encarnación, no se llama el Hijo, sino el Verbo, en griego, el Logos, porque fue el vocero divino de la deidad, quien fue el Dios del Antiguo Testamento, la roca, que seguía a Israel. 1 Corintios 10, versículo 4. Se convirtió en el Hijo cuando fue engendrado en el vientre de María, y en ese momento el otro miembro de la deidad se convirtió en el Padre. La sencillez de las Escrituras sobre este punto contradice las ideas que culminaron en el Concilio de Nicea.
corrompidas en siglos anteriores por filosofías paganas que pretendían reconciliar las verdades claras de la palabra de Dios con las ideas y conceptos abstractos de los griegos. Lo invitamos a continuar con nuestro artículo: Roma maldijo la Pascua, rehusando seguir a Cristo.